cordial y afectuoso saludo para ustedes que me honran con su atención. Para este video he seleccionado el pasaje bíblico que se conoce como la parábola del sembrador. Se encuentra en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo en la Biblia y cubre los versículos del 1 al 8 y del 18 al 23. También se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, y en el libro de Lucas, capítulo 8. Voy a estar leyendo del libro de Mateo, capítulo 13, y voy a estar utilizando la versión Reina Valera 60. La parábola es una analogía, una comparación, una similitud que se presenta en forma de narración, de cuento, una historia. El significado de la parábola no es obvio y por lo tanto requiere ser explicado. Esta explicación puede ser presentada por el que trae la parábola, por el que presenta la parábola. Pero en todos los casos, sea el que presenta la parábola quien la explique, o sea, también puede ser que el Espíritu Santo le dé entendimiento al que escucha la parábola y llegue a comprenderla. Pero en todo caso, hace falta la iluminación del Espíritu Santo para entender el mensaje de la parábola de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de las parábolas que aparecen en la Biblia que Jesucristo trajo no están explicadas en el texto bíblico. La parábola del sembrador, Jesucristo la presenta en los textos del 1 al 9 del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo y la explica, ofrece la explicación en los versos 18 al 23 de ese mismo capítulo. Comenzamos a leer en el capítulo 13 de Mateo los versos 1 y 2. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Estos primeros dos versículos nos describen el ambiente en el cual se presenta esta parábola, se ofrece la parábola. El lugar provee un buen arreglo para Jesús y para su audiencia. Posiblemente la acústica también estaba favorecida en este arreglo que nos presenta. La gente que allí estaba nos dice que habían venido a escuchar a Jesús. Habían venido con el propósito de conocer lo que Jesús iba a decirles. Deseaban oír a Jesús. Es necesario que nosotros tengamos interés en lo que el Señor nos va a decir. De lo contrario, no lo vamos a entender. Leo el verso tercero. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Dice que el sembrador salió a sembrar. No era un ignorante el que salió a sembrar. Tampoco era un aficionado el que salió a sembrar. Era un sembrador que vivía de eso. Era un agricultor que sabía lo que estaba haciendo. Tanto la semilla como el sembrador eran de calidad. El otro componente es el terreno.
y las situaciones que se daban en relación al terreno. ¿Qué simboliza la semilla? ¿Qué simboliza el sembrador? ¿Qué simboliza el terreno? Piensen en eso. Leo el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. El camino representa una superficie dura. Los caminos son duros, tanto por diseño como por construcción, como para el uso que se les da, el tránsito de vehículos y personas. Y por lo tanto, son superficies donde la semilla no va a penetrar. Además, el sol candente es otro factor en contra de la siembra. Dice el texto que la semilla vinieron las aves y se la comieron. Quedó expuesta y las aves se la comieron. Leo los versos 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. La semilla que cayó en pedregales no tenía suficiente tierra, no tenía acceso al agua, y por lo tanto no se desarrolló un sistema de raíces adecuado, y con el azote del sol se quemó. Leo el verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La cizaña o maleza, los espinos que hay en el terreno no preparado para la siembra, acaparan el espacio, la luz y el agua que la semilla necesita para desarrollarse en una planta saludable. Y entonces, los espinos la ahogan, no puede terminar crecimiento. Leo el verso 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. La semilla que cayó en buena tierra tuvo un rendimiento excelente. Leo el verso 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Este verso parece obvio, pero no lo es. No se refiere a la capacidad de escuchar, se refiere a la capacidad de entender y aplicar lo que se nos dice. En lugar de decir el que tiene oídos para oír, oiga, nuestro Señor pudo haber dicho, el que tenga mente para pensar, entienda lo que le digo y aplíquelo a su vida. Este es un llamado a los que oyen para que estén atentos y reconozcan el significado de la parábola. Se necesita más que el entendimiento humano para reconocer el mensaje de Dios. El Espíritu Santo es quien nos capacita para entender la palabra de Dios. Ahora paso al verso 18, porque del verso 18 al 23 nuestro Señor explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Para comprender la parábola del sembrador, debemos saber qué representan los componentes de la parábola. En primer lugar, la semilla. En la descripción de esta misma parábola, que se hace en el Evangelio de Lucas capítulo 8 y verso 11, dice que la semilla es la palabra de Dios. Es el mensaje de salvación que Jesucristo nos trajo y que nosotros predicamos, que consiste en reconocer que somos pecadores y que por lo tanto, debido a nuestro pecado, estamos separados de un Dios santo que no puede convivir con el pecado. También que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo, nos trajo su mensaje y ofreció su vida en la cruz para recibir el castigo que aquellos que le aceptamos como nuestro Señor y Salvador nos merecemos. Las personas que no reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador también se merecen ser castigados por ser pecadores. Pero en caso de ellos, Jesús no los sustituye, no toma su lugar en la cruz del Calvario, no da su vida para salvarlos. Eventualmente irán al infierno. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, quedamos en paz con Dios, quedamos en amistad con Dios y nos convertimos en hijos de Dios por adopción. En Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 4 y verso 12, dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y penetrante. Es viva. La semilla es viva porque se reproduce. Es eficaz porque se multiplica. De una semilla salen muchos frutos y muchas semillas. Y es penetrante porque se desarrolla y tiene un sistema de raíces que en muchas ocasiones representa un volumen mayor que el del la misma planta que queda sobre el terreno. El segundo componente es el sembrador. El sembrador, en primer lugar, es Jesucristo mismo. Él nos trajo el mensaje de salvación. Él dio su vida por nosotros. Y Él nos encargó que llevásemos este mensaje a los que hemos creído en Él, a otras personas, para que también tengan la oportunidad de ser salvos. Así que, sembrador, en primer lugar es Jesucristo, y luego somos todos aquellos que proclamamos su mensaje de salvación. En tercer componente de la parábola del sembrador es el terreno. El terreno son las personas que están siendo expuestos al mensaje de salvación y que reaccionan a la palabra de Dios de distintas maneras. Paso a leer el verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla que cae en el camino y áreas inmediatas corresponde a aquellas personas que en alguna forma oyen la palabra de Dios, oyen el mensaje de salvación, pero no le hacen caso. El mensaje pasó por su vida y ellos no le prestaron ninguna atención. Y por lo tanto, no entendieron por falta de interés. A estas personas, el diablo se aprovecha de ellos y
y los aleja de considerar con seriedad el mensaje de salvación. Si usted me está escuchando, este terreno no lo representa a usted, pero todos tenemos amigos y familiares que están en esta situación. Algunos, porque debido a malas experiencias que han tenido en la vida, o debido a malas influencias a las que han estado expuestos, no quieren saber de Jesucristo ni del Evangelio. Leo los versos 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por falta de la palabra, por causa de la palabra, luego tropieza. El terreno lleno de piedras no permite que las raíces en desarrollo profundicen en la tierra. Este terreno representa a las personas que reciben el mensaje con agrado, pero cuando comienzan a vivir obedeciendo a Jesucristo en sus vidas, se encuentran con dificultades y se desaniman. Jesucristo nos advirtió que a los que le sigan enfrentarán dificultades y enfrentarán rechazo. También nos dijo que las dificultades confiásemos en Él. Las dificultades se hacen mayores cuando dependemos únicamente de nuestro esfuerzo personal para vencerlas o cuando le cogemos miedo. Por eso Jesús nos dijo que confiásemos en Él. No es que nos paralicemos, sino que continuemos viviendo en obediencia a Jesucristo, confiando en que Él nos dará la salida a la situación difícil en que nos encontramos. Leo el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El terreno donde hay espinos y maleza representa a las personas que escuchan el mensaje de salvación y lo aceptan como bueno, pero que las circunstancias y el ambiente en que se encuentran envueltos en la vida ejercen una fuerte atracción sobre ellos. Si su obsesión por las oportunidades de éxito, por el temor al fracaso, ocupan su pensamiento desmesuradamente, usted se preocupa mucho por eso. Esto le puede impedir darle consideración seria a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. El afán, la insatisfacción, los engaños de la vida pueden impedir acercarse a Jesús. El afán es una sensación de que debemos continuar avanzando en busca del éxito, el dinero o el reconocimiento personal. Esta incapacidad para disminuir la velocidad y apreciar el llamado de Dios genera insatisfacción. El afán competitivo y la insatisfacción son alimentadas por la mentira del diablo que nos dice que los beneficios de una vida exitosa según el mundo son mayores
que el tener amistad con Dios. Cuando los sentimientos o las emociones controlan nuestro proceso de pensar, no vamos a recibir a Cristo verdaderamente. El pensamiento basado en las verdades reveladas en la Biblia nos va a llevar a Jesús. El pensamiento basado en las ambiciones de dinero, posesiones materiales o prominencia social nos van a alejar de eso. Jesús nos dijo que nosotros tendríamos la mente en aquello que más valoramos y apreciamos. Leo el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La buena tierra representa a las personas que escuchan atentamente y honestamente la palabra de Dios. Reciben la palabra con agrado y aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y viven de ese momento en adelante para obedecer a Jesucristo. Es posible, esto se debe a que el Espíritu Santo ilumina sus mentes y transforma su vida. Estas personas vienen a ser hijos de Dios por adopción y producen fruto espiritual. Le invito a que usted se examine a sí mismo y se pregunte, ¿cuál de estos terrenos describe mejor mi actitud hacia Jesús y hacia mi forma de vivir? ¿Se reconoce usted como el terreno duro del camino, donde están los que no les interesa relacionarse con Dios para nada? ¿Se reconoce usted como el terreno pedregoso, donde están los que aceptan la palabra de Dios como verdadera, pero que cuando se presentan las dificultades abandonan el camino de salvación? ¿Se reconoce usted como el terreno con espinos, que le gusta la palabra, pero que le interesan más las atracciones de la vida diaria? ¿O es usted un buen terreno que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y vive para obedecerle? Le invito a que se reconozca y que tome la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Y cómo se hace eso? Pues en la Biblia dice cómo se recibe a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10 y versículos del 8 al 10, nos dice cómo se hace eso. Y leo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu mente. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu mente que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la mente se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. En primer lugar, es necesario que escuchemos la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, Dios produce fe en ti. La fe es un regalo de Dios. La fe que Dios te regala te permite creer que Jesús es el Hijo de Dios y que vino al mundo a recibir el castigo que tú te mereces
por ser pecador y por los pecados que cometes. Cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, nos damos cuenta de lo indignos que somos comparados con Él, lo indignos que somos delante de Él, y nos arrepentimos de nuestros pecados. En segundo lugar, aceptar y creer en tu mente que Jesús es el Señor y que su sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección fueron un hecho en sustitución tuya y para tu beneficio. Pídele a Jesús que su sacrificio y su resurrección te sean aplicados a ti y así recíbele como tu Salvador y Señor. En tercer lugar, dar testimonio público de haber recibido a Jesucristo como tu Salvador y Señor. El bautismo es un testimonio público de tu fe en Jesucristo. Visita una iglesia cristiana evangélica. Comunícale tu decisión de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y solicita ser bautizado. Ha sido para mí un honor traerle a ustedes este pasaje de la parábola del sembrador. La Iglesia de Jesucristo en Mayagüez, Texas, se encuentra al lado del Parque Atlético de la organización Mayagüez, Texas, en Mayagüez, Puerto Rico. Nos reunimos los domingos a las 4 de la tarde y los miércoles a las 4 de la tarde. Si a usted le es viable acompañarnos en una de esas ocasiones, nos honrará con su presencia y con el honor de conocerle. Les invito a que se suscriban a este canal de YouTube, Leer, Explicar y Aplicar Pasajes Bíblicos, y que compartan este canal de YouTube con sus amigos, familiares y conocidos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor atienda las necesidades de ustedes, primeramente las espirituales y también las materiales. Amén.